Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, noche electoral, más tarde de lo habitual. Hemos tenido que esperar hasta que hayan salido los resultados, a intentar hacer un poco el análisis de lo sucedido. Y parece lo que está claro, vamos con la primera explicación, digamos, es que esa participación del 49,20%, nada más y nada menos que 11 puntos menos que en el 2019, que se dice muy pronto. Estas elecciones han sido 49,21, en aquel momento fue el 60,72, pues lo que nos dice claramente, además de viendo algunos resultados, de que la desilusión en la clase política está generalizada en este país. De los resultados, todos van a decir que van a ganar, eso lo tienen todos muy claro, pero hay una cosa o algunas cosas evidentes. La primera, y hoy no vamos a ir con titulares, vamos a desgranar todo el programa de forma continuada. La primera, que el Partido Popular ha sido el único partido que ha superado los resultados de las generales. De aquellas hizo un 31, ahora ha hecho... hizo un 33, ahora ha hecho un 34. El resto no han conseguido superar ese dato. 2. El Partido Popular fuera de Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias ha ganado en todas las provincias. En aquellas generales perdió en las extremeñas y alguna andaluza. 3. Ha superado en 4 puntos al Partido Socialista, aunque en escaños apenas sean 2 escaños, que es un tema importante también. Porque los resultados, para aquellos que no lo sepan, ha sido el Partido Popular ha sacado 22 europarlamentarios, el PSOE 20, Vox se ha quedado en 6, ahora República se ha quedado en 3, Sumar se ha quedado en 3, la agrupación de Alvise, sin lugar a dudas, la gran sorpresa, se ha quedado en 3 también, y como dato, se ha quedado apenas 10.000 votos de Sumar. Ojo a este detalle. Podemos se ha quedado en 2, Junts se ha quedado en 1 y CEUS se ha quedado en 1. Para hacerse una idea, CEUS es coalición PNV, Canarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en votos, ¿qué es lo importante a veces en estos datos? Con la escasa participación ha ganado el Partido Popular por 700.000 votos, estamos hablando de prácticamente el 100% escrutado, con 5.950.000, el PSOE 5.252.000, Vox 1.600.000, consolida la tercera plaza, ahora República 856.000, Sumar 810, Alvise 798.000, Podemos le ha sacado a Podemos Alvise casi más de 220.000 votos, 570.000, Junts 443.000 y CEUS 280.000. Muchos, cuando han aparecido los resultados a las 11, por cierto, algo que muchos seguimos sin entender por qué se ha retrasado todo el tema a las 11, cuando, por ejemplo, Francia o Bélgica, en el caso belga ha dimitido su primer ministro, en el caso francés ha convocado elecciones antes de las 11, es decir, sabía los resultados. Aquí se ha hecho el paripé de esperar a las 11, no sabemos exactamente cuál ha sido el motivo, la excusa oficial de lo de Italia, no sé qué, pero bien que en otros países se ha conocido este dato. ¿Por qué se van a felicitar unos o por qué se van a autofelicitar todos? El PP de Feijóo está claro que ha superado las expectativas que tenía hace apenas unos días. Sí, ha ganado las elecciones, ha sacado 4 puntos al Partido Socialista, recordemos que las generales sacó apenas 1 punto y poco, pero parece claro que hay una cosa que deberían empezar a entender en el Partido Popular si no lo han entendido hasta ahora, y es que ellos solos no van a ningún lado, porque por un lado tienen el PP, en teoría, con ese caminar solo de Feijóo, con ese 34%, mientras que en el otro lado tendríamos no solo al PSOE, con ese 30%, sino se le sumaría, por ejemplo, Sumar con ese 4,65, y hasta Podemos, ya no hablamos del mundo independentista, con ese 3, superarían sobremanera a un PP de forma individual. Con lo cual estas elecciones, una de las cosas que deberían empezar a hacer reflexionar dentro del PP es la necesidad de sumar
no con esos pactos raros que están algunos pensando, que si el PNV, que si la antigua Convergencia, no, han de empezar a reconsiderar que el camino con el que deben trabajar es el camino de Vox. Y es algo que no deben olvidar. Además, Vox ha tenido una situación curiosa, porque ha sacado un 9,62, que es superior al 6,21 que había sacado en el 19, aspiraban a 7 eurodiputados, pero les ha cogido, vamos a decirlo con claridad, por si alguien tenía duda, les ha robado muchos votos esa agrupación de Alvise. Fíjense, casi 800.000, seguramente llegará a los 800.000, porque faltan un pequeño porcentaje a la hora de hacer que estamos emitiendo el programa, están en 799.000, o sea, les faltan 1.000 para llegar a 800.000, lo cual no solo parece que hayan robado del partido de Vox, sino que en cierta manera ha favorecido, vamos a decirlo así, a que la derrota socialista sea menor, porque en algunos programas ya están diciendo de que la suma de PP, Vox y Alvise, como si Alvise se fuera a presentar a las elecciones nacionales, en fin, llegarían casi al 50%, pero está claro que el Partido Popular debe empezar a tramitar ese camino y debe empezar a tender esos puentes necesarios para poder aspirar a la presidencia del gobierno. De forma individual, esa política que había trazado los Elías, los Cuca, incluso el propio Feijóo, de ir individualmente a ganar las elecciones, pues parece que no tiene ningún sentido. Más en una Europa donde los partidos más allá de la derecha han obtenido magníficos resultados, y lo que uno debe leer es que si el votante vota a esos partidos será por alguna cosa. Y está claro que en el caso territorial de Cataluña hay una cosa que queda muy evidente. El Partido Socialista gana gracias a Cataluña. Ya pasó en las generales, pero ha vuelto a pasar en las europeas. Ganar, queremos decir que no se hunde tanto. Hay esa sensación incluso extraña de que ha sacado un porcentaje mayor en estas europeas que en las elecciones catalanas, 28 contra 30%, lo cual puede dejar a más de uno sorprendido. Pero es que la realidad es que el Partido Socialista está viviendo gracias a Cataluña y curiosamente no parece que esté viviendo gracias a la ley como la amnistía, con lo cual parece que la comunicación no está siendo afortunada por parte de los partidos que aspiran a gobernar, y eso es un elemento que también hay que tomar en cuenta. Obviamente, sin lugar a dudas, no sabemos cómo definirlo, porque saben que nos han preguntado en alguna conferencia sobre el tema del señor Alvise, pues sin lugar a dudas ha sido la gran sorpresa, porque muchos podían esperar que se moviera sobre 500.000 votos, eso sería aproximadamente 1-2 eurodiputados, más o menos, podía ser. Recordemos que es circunscripción única. Para hacerse una idea, Podemos con 570.000 ha sacado 2 y Junts con 443.000 ha sacado 1, con lo cual se podía pensar que estaría en ese intervalo. Pero es que ha sacado 800.000 votos, que rápidamente habría que analizar. Esos votos son realmente un voto de castigo al sistema, y esto debería hacer reflexionar a más de uno. Aquí no entraremos, no lo hemos hecho nunca con ningún partido, no lo vamos a hacer tampoco con Alvise, en descalificar a uno por sus ideas o por sus no ideas, pero sí que debe ser un momento para la reflexión. En el momento, recordarán también en su momento entró el tema de Gil, entraron partidos así, podríamos denominar extraños, pero aquí estamos delante de un partido que directamente llama a abolir, digamos, la actual situación política. Y hay que reflexionar, porque esto es una novedad en España. Un partido en principio sin estructura, creada a partir de redes sociales, y que se ha llevado 800.000 votos.
Votos que en principio parece coherente que ha robado. Principalmente creemos a Vox y al PP, vamos a decirlo así, claro. Con lo cual, algunos han empezado a especular, vamos a decirlo así, que esta formación tuviera un cierto apoyo indirecto, vamos a ser suaves, desde el propio gobierno, dándole pábulo, dándole en los primeros momentos en aquella encuesta del CIS, dándole más tirada de la que podría tener para intentar atraer a todos aquellos que protestaran. Hay un dato que todos deberíamos ver sobre este movimiento. Quien vota al partido de Alvise es gente, seamos claros, muy cabreada. Gente efectivamente cabreada. Gente que está en contra de cómo se hacen las cosas. Con lo cual es gente muy movilizada. Y en especial en unas elecciones europeas donde se centraliza todo en un solo candidato. Pero fíjense, ha movilizado más, obviamente, prácticamente que Sumar, ha movilizado prácticamente lo mismo, más que Podemos, más que Junts, más que el conjunto del PNV, etcétera, etcétera. Pero con el 50% si hipermovilizas, porque creemos que es el partido que más ha movilizado a sus votantes. Fíjense que el PP, por ejemplo, que ha subido en porcentaje, pero se ha dejado, comparado con las últimas elecciones generales, casi 3 millones de votos. Lo mismo el PSOE. Y así vamos sumando unos y otros. Con lo cual, queda claro que el único partido, vamos a llamarle partido, aunque sea una agrupación, que ha movilizado totalmente a sus fieles, ha sido este partido de protesta. Y debemos reflexionar, porque esos votos parece que sean, por lógica, votos prestados por el mal servicio que algunos entiende, o por la mala gestión que algunos entiende está haciendo tanto Vox como el Partido Popular. Porque está claro que el suelo del Partido Socialista parece inalterable en ese 30%, donde no parece que vaya a arrancar mucho más ningún otro partido. Esos 4 puntos los van a vender, como es normal, como una gran victoria del Partido Popular. Ya lo ha hecho la señora Cuca Gamarra. Pero la clave es cómo es que el Partido Socialista sigue manteniendo ese porcentaje, ojo, del 30% de los votos. Son unos porcentajes que parecía que podían ser inferiores, pero parece que no hay manera de hacerles bajar de esa cifra. Y eso debería ser algo a reflexionar también en este momento, porque todas estas situaciones lo único que nos están llevando, insistimos en el principio del programa, es a pensar de una forma clara que lo que ha perdido hoy es la política. Con un porcentaje de votos de apenas el 50%, todos los partidos deberían estar avergonzados de sus resultados. Porque no tiene sentido que incluso, y aquí, para que cuando hablamos de todos, aquellos que critican el sistema, tampoco han conseguido 3. Hablamos obviamente del único partido que aparece en esa lista, que es el señor Alvise, pero fíjense que con un 50% movilizando al máximo, tampoco ha sabido superar más que esa cifra, que es obviamente muy interesante, nadie lo va a negar, ¿eh? Pero esa pugna entre lo tradicional y lo novedoso debe ser el kit de la cuestión para los próximos días y próximas semanas. Porque, ¿qué podemos leer a nivel nacional de estos resultados? Fijo, parece que
se va a conformar con esa victoria por 4 puntos. Ya hemos dicho que debería empezar a abrir puentes con Vox porque está claro que no va a arrancar más. El PSOE está satisfecho porque con todo lo que ha caído, pues ha mantenido el tipo. Hay que decirlo así de claro. Sigue manteniendo Cataluña, donde recuerden, mañana hay lo de la mesa del Parlamento. Vox también debería estar contento porque ha aumentado respecto a las últimas elecciones el número de eurodiputados en 2, aunque aspirara más. Sumar ha superado a Podemos, con lo cual también podríamos decir que están satisfechos. Republicanos, todos estos han tenido más o menos lo que tenían. Junts sí que ha caído 2, eso es cierto. Albici obviamente debería estar súper contento porque ha conseguido algo que nadie se podía imaginar, también hay que decirlo. Parece que será aquello de una situación puntual, ya veremos si a partir de aquí se estructura de alguna manera o no. Eso lo veremos, supongo, también en las próximas semanas, porque sí que hay una cosa cierta, que todos aquellos que hayan votado al Albici le van a pedir que cumpla lo que ha dicho. Y en 4 años se va a ver si realmente hay algo detrás o no hay algo detrás de este movimiento. Con lo cual, lo que es tradicional, vamos a decirlo así, sobre lo cual se mueve la política de este país, pues si les suena aquello que decíamos hace unos meses, lo importante eran las catalanas. Las europeas no dejan de ser un presión adicional que, fíjense, con todo lo que ha sucedido en los últimos días, imputación de la señora Begoña Gómez, el PP, solo, entre comillas, le ha sacado 4 puntos al PSOE. Que son más de los que habían sacado las generales, pero es que las generales fue un auténtico desastre. Y es cierto que toda España, excepto hemos dicho Cataluña y el País Vasco, se tiñe de azul, del azul del PP, pero también es cierto de que parece que no acaba de haber esa ilusión que en unas elecciones como estas, que donde la participación es habitualmente baja, es el lugar ideal para valorar a quién vota la gente por despecho, ilusión o lo que sea. Y fíjense que esos 800.000 votos, por ejemplo, del señor Albici, si se hubieran ido al Partido Popular o a Vox, hubieran dado un giro bastante diferente a la situación, porque no hablaríamos de un 22-20, hablaríamos prácticamente, en la suma obviamente, de más de 30 contra 20. Sería casi el 50% más que el Partido Socialista. Deben reflexionar los partidos, otra cosa es la historia que expliquen hoy, que expliquen mañana, sobre por qué se está llegando a esta situación de desatino de la política con los ciudadanos. Y también deben reflexionar sobre los próximos pasos que deben hacerse. Está claro, recordarán que cuando hablamos nosotros de prisión, siempre consideramos, como explicamos el otro día, presión de los medios de comunicación, que existe presión de los medios jurídicos, que existe presión de los partidos políticos, que ahora mismo parece que no está surgiendo efecto. Y al final, esa presión es la fundamental. Ha salvado, por cierto, la cabeza Feijóo, parece que no va a haber ningún movimiento. Ha salvado la cabeza Sánchez, parece que tampoco va a haber movimiento, a pesar de lo que algunos vaticinaban con el movimiento de Macron, el movimiento del primer ministro belga. No parece que vaya a haber movimiento en ese tema. Lo cierto es que estas elecciones lo que hacen es dar más rienda, vamos a decirlo así, a que deba aumentar la presión y confiar
en que ya que la política no parece ser capaz de mover al presidente Sánchez, confiar que sean los medios, como cuarto poder, y el sistema judicial, quien acabe movilizando el tema. Y eso nos hace ver rápidamente que veremos en los próximos días más movimientos para intentar cerrar el círculo sobre el presidente Sánchez y todas las historias de sus personas más allegadas. Nadie dude que los cambios están en camino, pero nadie dude, como decíamos, que seguimos en esos minutos basura y estas elecciones al final han aportado poco o nada. Los que siguen con Sánchez siguen. Nadie ha movilizado a su electorado. El PP ha ganado, pero parece que sigue sin ilusionar. La sorpresa, el señor Alvise, que con 800.000 votos se ha llevado a la mayoría de gente descontenta con este sistema y debe servir para que todos, sobre todo aquellos que aspiran a gobernar, reflexionen sobre estos temas. Hoy ha sido un programa un poco diferente a lo habitual, las prisas, los resultados saben que hasta las 11 no han venido, todo se ha tenido que hacer de una manera un poco improvisada, vamos a decirlo así de claro. Es una elección que no se acaba de entender esto de los resultados a las 11, bueno, en fin, de esas cosas que pasan. Creemos que mañana habrá más motivo para análisis, con más tranquilidad, habrá pasado un día. Nosotros pues nos emplazamos ya mañana tras este rápido análisis. Como siempre decimos, seguimos.